Santiago Álvarez. Santiago es una de las personas que ha generado y ha financiado esta propuesta que ya venía haciendo un grupo de abogados junto a Joe García, y lo hemos visto allí en medio de una reunión con los dueños de MIPYMES que han llegado a Miami. Y también he querido invitar a Ramón Saúl Sánchez, porque Ramón es la voz de la gente que llega desde Cuba, la gente de Miami, la gente que está opinando en las calles, porque está muy cercano al cubano de a pie, tanto aquí en el sur de la Florida como en la isla de Cuba. Bienvenidos a ambos. Gracias, Santiago. Gracias, Ramón. Y lo único que te quiero aclarar es que sí estuve hoy explorando, he estado esta semana entera reuniéndome con los dueños de los las MIPYMES. Las MIPYMES, estamos con las MIPYMES y hemos estado aprendiendo, explorando lo que somos. No he podido hasta ahora participar en el financiamiento ni en las invitaciones, pero me estoy uniendo porque yo siempre he pensado que la única manera de acabar con la dictadura es dentro de Cuba. Peleando cuando se podía pelear, ayudando a la oposición cuando se podía, y ahora ayudando a los cubanos que están progresando. Bueno, ahí vemos. No, señor Santiago, usted no se ha estado reuniendo con los dueños de la MIPYME en Cuba. Usted se ha estado reuniendo con los empleados oficiales del régimen castrocomunista, con los representantes del gobierno para burlar el pequeño embargo y también empoderar el sistema castrocomunista. Y desde luego, usted tiene razón. Como único se puede desintegrar esta dictadura desde dentro de Cuba, pero no apoyando los programas del Partido Comunista. Y las MIPYMES es un programa del Partido Comunista. Es algo preocupante que usted, un veterano en la política hacia Cuba, se haya propuesto y de hecho haga estas acciones encabezadas, planificadas, ratificadas por el Partido Comunista y los más altos representantes del gobierno. Así usted va a desintegrar el régimen dictatorial de Cuba. De cualquier forma, los que hay que empoderar acá adentro son primeramente los representantes de la sociedad civil y después la otra parte del pueblo. Claro, ustedes son empresarios y piensan como empresarios, sin condicionar nada a la Carta Universal de los Derechos Humanos ni a las libertades concernientes a la nación cubana. Invertir en la oposición no da ganancias. Invertir con la dictadura da un poquito de ganancias. Pero en lo que no se gana nada con esas inversiones, con esas relaciones comerciales, es en los derechos, en la justicia, en las libertades, todo esto que por condición humana nos corresponde. Y ahora, señor Santiago, ayudando a los castrocomunistas, ¿verdad? Porque la otra ayuda ha sido ineficiente. Y le voy a decir algo, una ayuda muy cuestionable, poco concreta y bastante débil. Por eso es que no se ha tumbado el castrocomunismo. Porque los que nos enfrentamos desde acá adentro estamos privados de todo tipo de recursos. El pueblo está privado de todo tipo de recursos. Y las MIPYMES no van a estar privadas de todo tipo de recursos, pero van a fortalecer el sistema dictatorial. No van a ayudar en ningún momento a la oposición o a aquellos que queremos transformar la dictadura en un estado de derecho. Yo le aseguro desde acá, desde dentro de Cuba, que al único que están ayudando en estos momentos es al sistema dictatorial, ni tan siquiera al pueblo, porque están aportando para explotar al cubano de adentro, de abajo, de a pie, por encima de la explotación que hace el Estado. Las MIPYMES son solamente un puente que consolida la explotación entre régimen y pueblo. Una máscara de aparente legalismo, de aparente altruismo, de aparente beneficio para el progreso de Cuba. Y usted, señor Santiago, y ustedes, Joe García y todo eso, lo están, Cancio también, le están dando la oportunidad al gobierno a que por esa vía controle políticamente la nación. Estas personas. De hecho, yo creo que durante un encuentro que va a tener con ellos el próximo sábado, va a asesorarse mucho más personalmente sobre quiénes son cada una de estas personas, porque al final de la jornada, mira, me está escribiendo Joe García, déjame invitarlo aquí también, te estamos invitando, le estoy poniendo, te estamos invitando y ya estamos al aire. Lo veo diciendo que tú estás de acuerdo con esto y que conoces realmente. Definitivamente lo estoy explorando y apoyaré y continuaré apoyando, pero hasta ahora no he participado en eso.
Ahora tengo el honor de ser parte de eso y continuaré. ¿Qué conoces de las MIPYMES, Santiago? Si Pero primero que nada, sí. ¿O realmente están controladas por el gobierno? Bueno, mira, te puedo decir una cosa. Lo primero que hablé con ellos es aclararles que no iba a hablar de política, que iba a hablar del futuro de Cuba. Y todos están buscando un futuro mejor, no solo para ellos, sino para Cuba. Les hablé del poder económico del exilio, de que el exilio tiene un Gross National Product mayor que el de la isla entera de Cuba y que esperaba que ellos pudieran hacer lo mismo desde dentro de... Ramón, ¿cuál es tu opinión? O sea, desde tu punto de vista, lo que has escuchado tanto en las calles de Miami como la gente que te llega de Cuba. El concepto de empoderar económicamente al individuo lo independiza en cualquier escenario, pero muy especialmente dentro de las condiciones que existen en Cuba. Hay infinidad de ejemplos en todo el proceso del bloque comunista donde ese empoderamiento le sirvió al individuo para poder tener más tiempo para pensar en sus derechos. El régimen nos ha impuesto la tarjeta de abastecimiento, nos ha impuesto la carestía, destruyó la libre empresa, etcétera, para tenernos parados en una cola pensando en el próximo plato de comida en lugar de en el próximo presidente que no tenemos por 64 años. Y eso es dado, eso se entiende, eso yo creo que es un principio y quien lo quiera analizar probablemente tenga esa conclusión. La situación en esto es que detrás de todo este proyecto hay tres corrientes diferentes. La primera es la de los militares cubanos que han infiltrado todos los empeños económicos independientes en Cuba para hacer dinero, que es por lo que ellos están en el poder, obviamente. Lo segundo es en los sectores más radicales de acá, o sea, puestos al régimen, que no quieren ningún tipo de actividad económica que tenga lugar con el ciudadano cubano, con la población. Y el tercer sector es ese sector que piensa que empoderando económicamente al pueblo se logran avances hacia la sociedad civil. ¿Qué sucede? Para que eso realmente pase, basado en las experiencias pasadas, tienen que suceder pasos por parte del gobierno de Cuba, que no los ha dado. Y el primer paso tiene que ser un sistema jurídico donde el individuo, llamémoslo el empresario incipiente por ahora, pueda tener el recurso de dirimir querellas, no solamente entre comerciantes, pero también con el Estado. Y eso no hay el menor indicio de que esa dictadura quiera hacer ese tipo de cambio. Por otro lado, obviamente, ¿qué pasa con el cubano que no tiene esa ayuda económica que van a tener los sectores que sí la tienen desde acá, desde el exilio, que es el que va a ser el principal proveedor de capital para empezar los comercios? Obviamente se va a crear una disparidad social brutal, más grande que la que existe probablemente en ese sentido. Bueno, por lo menos van a haber algunos que mejoren, aunque otros van a seguir sometidos, desgraciadamente, a la pobreza. Pero estos son aspectos que uno tiene que analizar en todo este proceso. Yo creo que está muy confusa todavía y requiere que los proponentes de todo esto hagan mejores aclaraciones a la población para que entiendan mejor. Y definitivamente nada, en mi lucha por la libertad de Cuba, no apoyaría jamás nada que beneficia a los militarotes y a los gorilas militarotes que hay en el poder en Cuba. Ramón y Santiago, yo quiero ponerles a ustedes las declaraciones de uno de los dueños de MIPYMES que está tratando de hacer, no voy a usar la palabra sindicato, porque el régimen, si escucha esa palabra, todos los fusiles van a ir contra las MIPYMES, sino una unión de dueños de MIPYMES para luchar por cosas justas para las empresas. Vamos a ver qué dice él. Trasciende el mero hecho de la posibilidad de crear una asociación, sino que está profundamente vinculado con el papel que le corresponde al sector privado jugar en el país, en la sociedad, en la economía, de cómo se acepta esto, de cómo finalmente se integra el sector privado a nuestra economía, a la sociedad. Y digo con total honestidad de que este problema es mucho más complejo
de un escenario donde hay dos extremos. Un extremo que dice que el sector privado es bueno, impoluto, perfecto. El sector privado es la panacea de todos los problemas que tiene el país. Y un otro extremo que habla de que el gobierno cubano no le ha abierto más espacio al sector privado, no ha creado más condiciones, porque es un gobierno incapaz y obtuso. En mi opinión, ese enfoque no es real, ese enfoque no es el correcto. El problema es mucho más complejo que una posición de extremos, donde decir que unos son buenos y otros son malos. La realidad es que vivimos en un país que durante 60 años ha desarrollado la economía, ha desarrollado sus procesos de una manera completamente diferente a la que se intenta hacer desde el 2010 para acá, a partir de los lineamientos y de las reformas económicas que se ejecutaron en aquel momento, y el sector privado sigue siendo un tema polémico, sigue siendo un tema sobre el cual las personas tienen opiniones. Y por lo menos en mi persona, y yo creo que en muchos de mis colegas, estoy dispuesto a discutir siempre cualquier opinión de este tipo cuando sea sobre la base del respeto y sobre la fundamentación. Por lo tanto, creo que una discusión de extremos, donde, reitero, el sector privado es bueno y el gobierno es incapaz, no nos va a llevar a ningún lugar. Gran error, Santiago. En lo menos que piensan en el futuro de Cuba. Primero, ponen la parte personal, empoderarse. El futuro de Cuba poco les interesa. Si el futuro de Cuba le interesara, en lugar de interesarse en esos negocios sucios, fraudulentos, demoníacos, perversos, se interesarían en incorporar todos sus recursos, incorporarse ellos a una oposición pacífica que pueda condicionar al poder, que pueda establecer con exigencia las libertades y derechos que nos corresponden por condición humana. Y toda relación con la dictadura que no se ponga en primer lugar el respeto a los derechos humanos como condición esencial, favorece al sistema dictatorial, favorece a la explotación del cubano de adentro y de abajo, del cubano de a pie, y no equilibra la justicia. Les ratifico, todos están controlados por el gobierno de una forma o de otra y no están pensando en el progreso de la nación. La nación le importa un carajo, igual que le importa un carajo al gobierno. Y eso que usted dice que no va a hablar de política, no. Usted está apoyando la política del régimen. Se lo digo con todo el respeto y la consideración que le tengo. Usted se ha rendido, usted se ha arrodillado, a tal punto que ahora me crea dudas su lucha altruista por la libertad de Cuba. Yo creo que usted no ha luchado por la libertad de Cuba porque el pueblo cubano tenga todos sus derechos. Usted ha luchado por ocupar el poder también, por la democracia. La democracia del poder, disculpe si estoy equivocado, pero es lo que está demostrando actualmente. No lo considere como ofensa. Como usted dijo en otra entrevista, esto es democracia. Mis opiniones son democráticas, dichas de aquí, desde dentro de Cuba, no de los Estados Unidos, porque hay muchos cubanos norteamericanos y cubanos que están en el exilio, que están en los Estados Unidos, y les gusta hablar sus verdades desde allá. Vengan y háblenlas desde aquí y hacen por la libertad de Cuba desde allá. Ahora yo dudo de sus intereses, que para mí son perversos si actúan de esta forma, a favor de negociar la libertad con el régimen. Realmente es algo muy perverso. Es como lo que han hecho los castrocomunistas, vender la patria por pedazos, humillar la patria, tomarla de cohecha de trapear. Ustedes y todos los que apoyan estas MIPYMES están robusteciendo el sistema castrocomunista, que está en crisis, que está en terapia intensiva. O se rindieron y se arrodillaron a la dictadura, o nunca en verdad persiguieron la libertad plena, la democracia profunda dentro de Cuba. Solamente sus intenciones eran alcanzar un poco de poder. Yo los compararía como algunos acá adentro que son supuestamente opositores. Si le entregas un puesto en la Asamblea Nacional o en el Consejo de Estado o de Ministros, se acabó la oposición al gobierno. Discúlpeme, pero yo soy un hombre directo. Para estas verdades profundas no hace falta diplomacia, ni demagogia, ni mucho lenguaje político, porque entonces se convertirían estos planteamientos en cobardía. Lo he explicado en varios de mis trabajos. Quien controla la economía de Cuba, controla el poder, controla la sociedad, controla la política. Control absoluto estoy hablando, o por lo menos un 99%. Y el poder tiene el control absoluto de todos los supuestos empresarios, porque el poder aquí controla los bancos, controla el sistema judicial,
controla todos los tratados comerciales, controla todo lo que entra o sale por los puertos o los aeropuertos. Aquí no hay capital independiente. Y si existiese el capital independiente, no se puede aplicar o invertir de forma independiente. Es un poco tonto creer que dentro de la nación cubana hay de verdad empresas privadas. Alguien tiene economía independiente. Hay que ser muy necio para creer eso. Sobre lo que dice Ramón, coincido en algunas cosas, pero hay otra parte que quizás no hayan visto. Las supuestas empresas privadas les conviene el control del gobierno porque no hay reclamos. Por ejemplo, una empresa privada que se desarrolle bajo la tutela del gobierno, sus trabajadores no pueden hacer huelga, no pueden protestar, no pueden hacer nada, porque eso lo controla el gobierno. Y eso le conviene a los supuestos emprendedores privados dentro de Cuba, suponiendo que hay alguno que fuera privado, como sucede con las inversiones de Meliá, empresas españolas o francesas. Tienen una mano de obra barata que no puede protestar, que no puede exigir porque el gobierno la controla. Aquí, por ejemplo, las MIPYME tienen precios exuberantes, del doble o del triple de la inversión. No tienen conciencia. Si invierten $1 en los Estados Unidos para traer un producto acá, quieren, y de hecho lo hacen, sacarle 3 veces la inversión. Pero el pueblo no puede protestar, no puede exigir. Aquí en el barrio hay varias empresas privadas. Mientras el empresario le paga un mísero salario al empleado, sin derecho a pago por enfermedad, a nada de eso. Él gana 3, 4 veces, 5 veces lo que invierte. Estos supuestos emprendedores privados de las MIPYME les conviene el estado dictatorial, porque no hay posibilidad ninguna de el reclamo. Si un trabajador no le conviene, como no hay sindicato, no hay nada de eso, lo expulsan y ya. Y así explotan a una gran cantidad de la juventud. Eso además que utilizan los bienes del Estado para sus propios intereses. Por ejemplo, yo conozco MIPYME que utilizan ómnibus del Estado para repartir sus productos porque les sale más barato. Y desde luego, como el trabajador para el Estado gana menos en su labor de transportista, aquí gana más y trabaja menos. Y en todo esto está mezclado los órganos de represión o de control, como inspectores, policías. Estoy hablando de las cosas prácticas acá adentro. No estoy hablando de lo que piensan ustedes o que supuestamente se va a desarrollar un capitalismo aquí que establezca un régimen democrático. No. Ustedes están aprobando, fortaleciendo, nutriendo a ese capitalismo de Estado que implantó Fidel Castro. Un capitalismo donde el obrero, la víctima, no tiene derecho a ningún tipo de reclamo. A todos estos empresarios les conviene que funcione el sistema dictatorial, porque no tienen peligro ninguno. Cuando hay inconformidad en alguno de sus supuestos empleados, es fácil, lo expulsan y si haces algún acto cívico, viene la policía o el inspector y te multa, te lleva a juicio o quién sabe qué pueda suceder. ¿Qué hay de justicia en eso? ¿Qué hay de progreso para una nación en eso? Bueno, yo lo que quiero realizar es que el exilio cubano verdaderamente ha abandonado mucho la lucha por la libertad de Cuba. Al exilio cubano le gusta mucho criticar todas las posiciones que se toman en Cuba, todos los actos que se toman en Cuba. Pero, ¿qué hacen ellos por luchar por la libertad de Cuba? Ahora mismo, esta gente en Cuba, los MIPYME, es verdad, tienen que tener infiltrados, tienen que tener de todo, pero después de todo, es la única oportunidad que ha habido donde los cubanos pueden importar cosas. Y hoy yo hablé con ellos mucho y lo que les insistí mucho fue que estén conscientes de la pobreza del pueblo cubano, que estén conscientes que la dictadura ha abandonado al pueblo cubano y aquellos MIPYMES que se dediquen a negociar en alimentos, que los productos que sean de la canasta básica lo hagan con el mínimo margen de utilidad para beneficiar al pueblo, que sean parte del pueblo para que puedan crecer con el pueblo. Santiago, tú estás claro, porque yo sé que tú estás explorando todo esto y tienes la mejor intención. Eso no me queda la menor duda de esto. Pero conoces que a fondo, cuando se hace negocio con un dueño de MIPYMES en Cuba, el 20% de las ganancias van para el régimen. Ramón, tú dices que empoderando económicamente al pueblo. ¿A qué parte del pueblo estás empoderando? ¿A la parte real del cubano indefenso, del humilde, de la víctima, o a la parte de los victimarios? Porque esto
a quien está empoderando, lo aseguro, es a la parte del victimario, de quien tiene el poder, de quien tiene el látigo, de quien tiene la pistola, de quien tiene el sistema judicial, de quien tiene los abogados, los jueces, los fiscales, y además tiene esos organismos y mecanismos de control como el CDR, la Federación. O sea, que sin pertenecer al Partido Comunista, estás empoderando al Partido Comunista. Todo esto, consíbanlo, ustedes no son ingenuos, es una obra maléfica del Partido Comunista que ha hecho todo en 64 años para mantenerse en el poder. ¿Quiénes han hecho todas estas maniobras de aparentes libertades económicas? El poder. ¿Y con qué objetivo lo han hecho? ¿Con el objetivo de liberar a Cuba, de establecer un sistema democrático? No, hermano, no lo ha hecho con ese objetivo, sino de tener cada día más control sobre el pueblo. En este sistema diría yo, se resquebraja o no funciona la ley filosófica de cuando hay independencia económica hay independencia política de pensamiento. No. Debido al control del poder, le da independencia económica a quien favorece su poder. Cuando venimos a analizar el problema, no existe la posibilidad de estar directamente con un dueño de MIPYME sin que el gobierno sea intermediario. Bueno, yo lo que quiero realizar es que el exilio cubano verdaderamente ha abandonado mucho la lucha por la libertad de Cuba. Al exilio cubano le gusta mucho criticar todas las posiciones que se toman en Cuba, todos los actos que se toman en Cuba. Pero, ¿qué hacen ellos por luchar por la libertad de Cuba? Ahora mismo, esta gente en Cuba, los MIPYME, es verdad, tienen que tener infiltrados, tienen que tener de todo, pero después de todo, es la única oportunidad que ha habido donde los cubanos pueden importar cosas. Y hoy yo hablé con ellos mucho y lo que les insistí mucho fue que estén conscientes de la pobreza del pueblo cubano, que estén conscientes que la dictadura ha abandonado al pueblo cubano y aquellos MIPYMES que se dediquen a negociar en alimentos, que los productos que sean de la canasta básica lo hagan con el mínimo margen de utilidad para beneficiar al pueblo, que sean parte del pueblo para que puedan crecer con el pueblo. Santiago, tú estás claro, porque yo sé que tú estás explorando todo esto y tienes la mejor intención. Eso no me queda la menor duda de eso. Pero conoces que a fondo, cuando se hace negocio con un dueño de MIPYMES en Cuba, el 20% de las ganancias van para el régimen. Bueno, el 20%, no, el 22% de las ganancias de mi negocio van para apoyar los impuestos de este país. Es verdad que Cuba no es una democracia, pero donde quiera que uno haga negocio, tiene que pagar por hacerlo. Pero eso no es importante. Lo que es importante es que el pueblo de Cuba va a estar recibiendo ahora contenedores de frijoles, de arroz, de pollo, a precios que no lo podía conseguir antes. Aunque sea una minúscula cantidad en este momento, es un beneficio para el pueblo de Cuba. Yo no estoy de acuerdo, como está mucha gente en el exilio, en apoyar que Cuba sea destruida económicamente, porque los dictadores de Cuba no van a sufrir. El que sufre es el pueblo. Y yo soy cubano, yo no soy americano. Yo me fui de Cuba porque no soportaba a un dictador narcisista que desbarató la población. Y desgraciadamente el exilio cubano se ha vuelto muy fanático de otro narcisista. Ok, bueno, para no hablar de cosas... De un caudillo narcisista. Caudillo narcisista es lo menos que necesitamos en este mundo. Yo tengo una duda grande, Ramón, yo tengo una duda grande, Santiago. Uno de los enemigos acérrimos del régimen cubano a través de los años es Santiago Álvarez. Uno de los enemigos acérrimos del régimen es la persona que de una forma u otra se reunió con los dueños de las MIPYMES y que Sergio Pino, me refiero, Sergio Pino es una persona que es multimillonaria, pudiera hacer mucho, ahí lo tenemos. Cuando el régimen cubano escuche esto que dijo Sergio Pino,
yo no creo que estén muy contentos con que Santiago Álvarez y Sergio Pino estén detrás de las MIPYMES. Escuchemos. Esta fue una combinación de conversaciones con la Brigada 2506. Todos sabemos que en este momento histórico que está ocurriendo, el ejército, las Fuerzas Armadas de Cuba pueden jugar un papel. Y es importante que ellos sepan que no los estamos viendo como enemigos. Lo que le estamos pidiendo es que viren las armas, que hagan lo correcto, que cuiden al pueblo, que liberen a ese pueblo y que nosotros lo vamos a recibir con manos abiertas. Y mi compromiso, mi compañía, mi familia, si es lo último que yo hago, es dedicarme a construirles casas, viviendas a esos militares que sean los que nos den la oportunidad de que podamos ver pronto una Cuba libre. Porque este momento histórico está en manos de los cubanos de las Fuerzas Armadas. Cuando usted habla de esos militares que ayuden a tumbar la dictadura o que ahora, por ejemplo, no repriman al pueblo. Los que no repriman al pueblo y lo más importante, que ayuden a tumbar la dictadura, que es lo que necesitamos. Necesitamos que los militares cuiden al pueblo, necesitamos que los militares se viren a ese régimen que por 62 años solo nos ha traído miseria, falta de libertad, falta de medicina, falta de ropa, falta de todo. Más importante, falta de libertad, porque con la libertad viene todo lo demás. ¿Casas construidas donde, allá o acá? Casas construidas allá. Esa es parte de nuestra visión. Ir a Cuba, construir casas para todo el pueblo cubano, por lo primero que todo, para aquellos cubanos militares que nos ayuden a liberar al pueblo de Cuba. Bueno, con esa opinión de Sergio Pino, con el historial de Santiago Álvarez, ¿usted cree que cuando esos dueños de MIPYMES lleguen a Cuba, el régimen va a autorizarlos a hacer negocios y que sean ayudados por ustedes? Mira, cuando Obama visitó Cuba, el régimen se dio cuenta que había probablemente detrás de la política de Obama la intención de serrucharle el piso a la dictadura. Y la dictadura pues hizo lo que hacen los animales estos, que es darle una patada a Obama. Fidel Castro escribió un artículo atacando la política, la nueva política del presidente de los Estados Unidos, y eso no caminó mucho. Pero hay una cosa que sí hay que estar siempre, digamos, dispuesto a escuchar, y es que las estrategias hay que valorarlas y evaluarlas constantemente si queremos ser eficientes. Si practicamos los mismos métodos que no han funcionado, por ejemplo, yo no creo en el embargo, nunca he creído en el embargo. Yo creo en el empoderamiento del ciudadano cubano, definitivamente, el empoderamiento cívico y económico. ¿Por qué? Porque el embargo lo que ha hecho es ayudar al régimen de Cuba hasta el día de hoy. El régimen de Cuba se pone como víctima, pero además es mentira. Es mentira porque tú vas aquí a la Okeechobee y la 12 o la 14, no sé, y ves una tienda que se llama De Todo para Cuba, el nombre de la tienda, y es De Todo para Cuba. Y ahora mismo estamos viendo que hay empresas, que hay intercambio, que hay miles de millones de dólares que se venden a través de los años desde los Estados Unidos a Cuba. Así que eso es un cuento de camino. Pero el que realmente impone el embargo en Cuba es el régimen. Entonces, los primeros indicios, digamos, los primeros pasos y las primeras críticas tienen que venir a la cerrazón del régimen y preguntarle al régimen cuándo vas a abrir el sistema jurídico, independizarlo, de manera que pueda proteger los derechos, no solamente los derechos económicos, porque mira, China es un capitalismo casi, hasta Rusia tiene capitalismo, pero son dictaduras, ¿no? Entonces tenemos que a dar los pasos de manera muy calibrada, atrevernos a dar los pasos, o sea que de ninguna manera critico yo a mis hermanos que están tratando de buscar nuevas vías, nunca lo he hecho, pero sí es necesario que se conozca todo lo que hay detrás de esto, que se esclarezca todo lo que hay detrás de esto para explorar las voluntades que pueden ayudar y para no caer en los vacíos que desgraciadamente son tan peligrosos en todos estos escenarios. Santiago, ¿qué has podido hablar con ellos y cuál es la percepción que tienes de querer, o sea, qué garantías tenemos de que ellos le vendan a un precio asequible al pueblo cubano y no sean como los otros emprendedores que lamentablemente... Ok, crean el sindicato, como la CTC cubana, y sirve también a los intereses del régimen. Y no hay problema en crear el sindicato
con apariencia de sindicatos libres, como crearon los CDR, como crearon la Federación de Mujeres Cubanas, como crearon la Juventud, como crearon la ANAP y todos esos organismos que han creado y que al final sirven al régimen. En todo esto, lo principal es condicionar cualquier tipo de empresa supuestamente privada al respeto incondicional de los derechos humanos. Cuando comenzaron las supuestas reformas acá dentro de Cuba, el Estado las permitió solamente para suplir necesidades y responsabilidades que él, después de controlar completamente toda la economía, no podía hacerse responsable o satisfacer esas necesidades. El Estado no podía tener poncheras, no podía tener arregladores de colchones, no podía tener zapateros remendones, bueno, y cientos de necesidades que tenía la población y no las podía satisfacer. Pero toda esta liberalización estaba condicionada a la condición política. Cuando yo fui a sacar la licencia de taxista, me exigieron cierto comportamiento social que si en aquel momento soy lo que soy ahora, un opositor público a la dictadura castrocomunista, no me hubiesen dado la licencia. 100% seguro de eso. Y aún hoy las licencias están condicionadas a la condición política y valga la redundancia. Aquí no existe empresa privada, aquí nada es privado, ni yo aquí con mi lactón nada, yo no tengo esta tierra que yo digo que es mía tampoco es privada. Los árboles que sembré en cualquier momento vienen y me los pueden cortar, pueden arrasar con todo, expulsarme de aquí, acabar conmigo, porque el sistema jurídico está conformado para eso. Vinieron un día aquí a mi casa una tropa de delincuentes uniformados y me llevaron todo lo que tenía, hasta mi moto, todo era legal. La lactó que me quitaron, la cámara fue entrada por el aeropuerto, traída por mí. ¿Y qué delito había cometido? Decir lo que pienso, lo que quiero, lo que siento y ser defensor incondicionalmente de los derechos humanos. En Cuba no existe empresa privada porque el sistema jurídico, como lo dice exactamente Ramón Saúl, no lo permite, no lo ha permitido nunca y no lo permite actualmente. Eso es mentira. Solamente han mutado del 2010 para acá, pero con el mismo objetivo de controlar el poder. Pequeñas mutaciones, como el majá, las culebras, los jugos, que se quitan la piel, pero se ponen otra. Pero siguen siendo majáes y jugos o serpientes. Y una serpiente nunca va a incubar huevos de palomas. Su naturaleza es de serpiente. Este que está conversando ahí también está adoctrinado. ¡Qué lineamiento ni carajo! Eso es un lobo cubriéndose de piel de oveja. Hay que ser radical. Si queremos hacer progresar la nación, hay que sacarlo todo del círculo de la revolución. No se puede aceptar de la revolución ni el más mínimo de los desastres, porque todos han sido desastres. Ir por el camino de lo que marque la dictadura, el Partido Comunista, sus dirigentes, es hundirnos más en la miseria, en la ruina, y no avanzar hacia la verdadera libertad. ¿De qué sector privado habla? ¿Dónde carajo está ese sector privado? ¿Quién lo ejerce verdaderamente? Cuando todo está programado por el Partido Comunista, por las directivas dictatoriales, dentro de una constitución que es un reglamento carcelario, no es una constitución. Pero por encima de la constitución están los intereses del Partido Comunista. Esto está demostrado. ¿Dónde carajo está ese sector privado? Sobre la base del respeto, no es exactamente, sino sobre la base de las condiciones que pone el sistema. Porque optar por el respeto a todos los derechos humanos, por las libertades, por el ejercicio del libre pensamiento y de todo esto concerniente a la democracia, es falta de respeto al sistema. Y de ese es el respeto que habla este señor. Porque todo lo concerniente a las libertades se considera falta de respeto. ¿En qué marco entonces vamos a respetarnos? ¿Hay respeto acaso por el libre pensamiento de un ciudadano cuando vienen, te arrestan, te ponen esposa, te llevan a un calabozo, si protestas vas a la prisión? ¿Hay algún respeto? Entonces, ¿cómo vas a aplicar el respeto en alguien que te venga a contradecir o a exponerte pensamientos libertarios? Verdaderos pensamientos libertarios. Con toda seguridad te digo que hay que considerar al gobierno incapaz, porque lo ha demostrado ser incapaz de conducir la nación al progreso. No, Santiago, no se trata de infiltrados, se trata de la esencia, del objetivo. Ingenuamente, ¿usted cree que el objetivo es darle espacio a usted y su capital, por ejemplo? No, no para realizar las ideas libertarias. Es aprovechar su capital en funciones de su hegemonía. Es la oportunidad
que le da al Estado cubano burlarse de todas esas pequeñas restricciones del embargo y de mantener un equilibrio en las necesidades para poder mantener el poder. Yo creo que usted, Santiago, y esos otros que están dedicados a eso, conozcan un poco la historia. Cediendo y concediendo a la dictadura, no se les transforma, no se les elimina, o estoy equivocado. Ana, que veo un comentario ahí que el mercado controlado por el Partido Comunista no funciona. ¿Y crees que este mercado de MIPYMES y eso no está controlado por el Partido Comunista? Gran ingenuidad. Pero esto no es importante. Lo que es importante es que el pueblo de Cuba va a estar recibiendo ahora contenedores de frijoles, de arroz, de pollo, a precios que no lo podía conseguir antes. Aunque sea una minúscula cantidad en este momento, es un beneficio para el pueblo de Cuba. Yo no estoy de acuerdo, como está mucha gente en el exilio, en apoyar que Cuba sea destruida económicamente, porque los dictadores de Cuba no van a sufrir. El que sufre es el pueblo. Y yo soy cubano, yo no soy americano. Yo me fui de Cuba porque no soportaba a un dictador narcisista que desbarató la población. Y desgraciadamente el exilio cubano se ha vuelto muy fanático de otro narcisista. Señor Santiago va a recibir una parte de eso, ¿verdad? Usted, mediante su empresa privada, las MIPYMES, van a satisfacer las necesidades que debía satisfacer el Estado y que no las ha satisfecho por su improductividad. Van a mantener el gobierno parásito. Ustedes van a remendar los descosidos de la dictadura. Van a hacerle el trabajo. Ustedes no van a pedir que se quite el embargo. Ustedes en la práctica están quitando el embargo. Mejor les sería ya, invierten ese capital en que quiten el embargo y ya, y le dan el gusto a la dictadura, fortalecen directamente a la dictadura, el régimen, y vuélvanse comunistas abiertamente. Así se vería más ético que estas perversidades. Y yo soy cubano, yo no soy americano. Yo me fui de Cuba porque no soportaba a un dictador narcisista que desbarató la población, y desgraciadamente el exilio cubano se ha vuelto muy fanático de otro narcisista. ¿Y por qué no te enfrentaste desde acá dentro de Cuba, como hicieron otros, o como hacen otros actualmente? Si alivias la crisis, nunca habrá rebelión. Con eso es lo que contribuye a alargar más de los 64 años que ya llevamos la penuria de este pueblo, a que sigan cientos de miles arriesgándose en los éxodos suicidas, otros viviendo del latrocinio acá adentro, denigrándose. ¿No ves la contraparte? Y precisamente hacen eso ahora, con la crisis política que tiene el gobierno, que se generaliza en crisis social, económica, de todo tipo, espiritual. Los Estados Unidos siempre han estado inyectándole sueros a la dictadura castrocomunista, hablando en nombre del pueblo, pero el pueblo es el balón de fútbol que le dan patadas para acá y patadas para allá. Distintas porterías, Estados Unidos y la dictadura cubana. Oye, coño, acaben de grabarse en la cabeza que aquí hay que centrarse dentro de Cuba, pero no para ayudar a la dictadura, ni para darle suero a la dictadura. Si sufrimos el desajuste económico, tenemos que exigirle al Estado y cambiar de gobierno, que es el que nos ha llevado a estas ruinas de país. Uno de los enemigos acérrimos del régimen cubano a través de los años es Santiago Álvarez. Uno de los enemigos acérrimos del régimen es Sergio Pino, me refiero. Sergio Pino es una persona que es multimillonaria, pudiera hacer mucho, ahí lo tenemos. Cuando el régimen cubano escuche esto que dijo Sergio Pino, yo no creo que estén muy contentos con que Santiago Álvarez y Sergio Pino estén detrás de las MIPYMES. Escuchemos. Esta fue una combinación de conversaciones con la Brigada 2506. Todos sabemos que en este momento histórico que está ocurriendo, el ejército, las Fuerzas Armadas de Cuba pueden jugar un papel. Y es importante que ellos sepan que no los estamos viendo como enemigos. Lo que le estamos pidiendo es que viren las armas, que hagan lo correcto, que cuiden al pueblo, que liberen a ese pueblo y que nosotros lo vamos a recibir con manos abiertas
Y mi compromiso, mi compañía, mi familia, si es lo último que yo hago, es dedicarme a construirle casas, viviendas a esos militares que sean los que nos den la oportunidad de que podamos ver pronto una Cuba libre. Porque este momento histórico está en manos de los cubanos de las Fuerzas Armadas. Cuando usted habla de esos militares que ayuden a tumbar la dictadura o que ahora, por ejemplo, no repriman al pueblo. Los que no repriman al pueblo y lo más importante, que ayuden a tumbar la dictadura, que es lo que necesitamos. Necesitamos que los militares cuiden al pueblo, necesitamos que los militares se viren a ese régimen que por 62 años solo nos ha traído miseria, falta de libertad, falta de medicina, falta de ropa, falta de todo. Más importante, falta de libertad, porque con la libertad viene todo lo demás. ¿Casas construidas dónde? ¿Allá o acá? Casas construidas allá. Esa es parte de nuestra visión. Ir a Cuba, construir casas para todo el pueblo cubano, pero primero que todo, para aquellos cubanos militares que nos ayuden a liberar al pueblo de Cuba. Bueno, con esa opinión de Sergio Pino, con el historial de Santiago Álvarez, ¿usted cree que cuando esos dueños de MIPYMES lleguen a Cuba, el régimen va a autorizarlos a hacer negocios y que sean ayudados por ustedes? Si Santiago Álvarez y Sergio Pino les ayudan a ellos a mantenerse en el poder, aplacan el descontento de la población, equilibran la crisis económica, invierten su capital de esa forma acá adentro, no les importa por tal de mantener el poder. A los dos los respeto y hasta ahora estaba claro para mí que buscaban la desintegración del castrocomunismo. Ahora tengo dudas si estaban en verdad por democratizar la nación cubana o por apoderarse un poco de ella para incrementar su capital. Que me perdonen, pero soy un hombre sincero que habla lo que piensa, lo que siente y lo que quiere. Para si alguno quiere contactar conmigo, mi número de teléfono es 53 23 63 44. Estoy dispuesto al debate, soy un simple cubano y de adentro. Pero si alguno quiere rebatir mi posición, con todo respeto y fraternidad, lo acepto. Me molesta lo que dice y lo que piensa un patriota como Santiago Álvarez. De verdad que lo lamento. Yo aseguro que es una gran equivocación y que es otra maniobra que va a alargar el periodo de crisis en Cuba y a la vez el periodo de estancia en el poder de la dictadura. Pino, él y otros más son millonarios, pero no han invertido lo necesario acá dentro de Cuba en sostener una oposición fuerte capaz de condicionar al gobierno. Creo que a Napoleón fue el que le preguntaron qué hace falta para continuar la guerra o alcanzar la victoria y dijo Napoleón: dinero, dinero y más dinero. ¿Qué ha hecho el gobierno para sostener el poder? Suministrar la mayor cantidad de recursos a sus oficiales, a sus funcionarios y la mayor cantidad de comodidades. Salvo algunas excepciones, el opositor dentro de Cuba siempre ha estado desamparado, viviendo de limosnas que en algunas ocasiones llegan de los Estados Unidos. Esto yo no lo estoy suponiendo, lo he estado viviendo y conociendo durante más de 3 décadas. Hoy la oposición está acá dentro desintegrada, desorganizada y sumida en la miseria. Conozco más del 70% de las economías que se enviaban de los Estados Unidos acá en ayuda a opositores. Las designaciones más grandes que he podido conocer han sido de 3.000, 5.000, 6.000 dólares, ínfimas para un pueblo, un país que cuando Fidel Castro ascendió al poder por medio de la violencia, lo privó de todo tipo de sustento, precisamente para eso, para que la posible oposición no se pudiera sustentar. De todas formas, estas son mis opiniones, en las cuales no creo que esté equivocado, porque estudio la situación de Cuba desde acá dentro, desde la práctica, desde el día a día. Soy un cubano de adentro y de abajo y de a pie, que no pienso huir hacia los Estados Unidos para después de allá dar o intentar realizar mi punto de vista. Aquí soy un cubano, allá no sabré si sigo siendo un cubano. Les recomiendo al moderador que el día o cuando hagan este tipo de debate que traten de invitar a alguien de acá dentro de Cuba, que participe. Alguien siempre puede participar si se planifica bien a través de internet y si no por el teléfono, de alguna forma. Siempre existe alguna forma de participar, pero que participen con personas de acá adentro que de verdad estén enfrascados y busquen el progreso de la nación, apartado de beneficios personales. Viva Cuba, libre de todos los cubanos y con todos los derechos, los 30 artículos de la Declaración de Derechos Humanos y los demás que dio Dios sobre esta tierra. Y ningún terrenal puede privar a otro terrenal de ellos.